Ustedes formalmente, bienvenidos al programa número 35 de Desafío 2019, ya aquí en la quinta temporada por la pantalla de C5N. Programa especial porque estamos viviendo días muy especiales, días muy delicados, en una situación realmente dramática. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el programa de hoy? Vamos a analizar el nuevo esquema económico con un cambio en la política económica que no hubiera soñado nadie. Enseguida nos vamos a referir a eso con la inestimable ayuda de Manuel Álvarez Agis y su análisis de lo que está pasando, con su visión, con la comparación. ¿Es esto parecido al 2001? Que es lo que mucha gente teme y lo que mucha gente se pregunta. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero vamos a hablar también de política, porque estos días estuvieron dominados por la economía, si es que uno puede escindir, separar la política de la economía. Pero si vale la separación, tenemos una mesa con tres destacadísimos analistas políticos: Vicente Palermo, del Club Político Argentino, un nucleamiento de intelectuales de apoyo al actual gobierno. Va a estar aquí también en la mesa Marcelo Leiras, politólogo de la Universidad San Andrés, y el ensayista Alejandro Katz. A ellos, entre otras cosas, le vamos a preguntar qué desafíos, usando el título del programa, le espera al próximo gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno de Alberto Fernández a menos que un tsunami político suceda en la Argentina, o como yo hoy bromeaba con un amigo macrista, que llueva de arriba hacia abajo, el gobierno va a cambiar? ¿Qué desafíos le espera al gobierno en una situación que no va a ser la misma que el 2003? ¿Y qué desafíos le espera a la oposición? Y sobre la oposición, José Nathanson va a preguntarse y a responder qué va a pasar con lo que él llama el pueblo macrista. Hay un 30% de la sociedad que es macrista y que va a quedar en la oposición. De eso se va a ocupar José. Y hoy tenemos un segmento que a nosotros nos pone muy orgulloso, que es el de la mirada poderosa. Nuestras cronistas villeras del colectivo Villero La Poderosa se van a ocupar de dos temas. Uno es un tema de gatillo fácil, el fusilado que vive. Si al final del programa la negra Albornoz se va a ocupar del tema, y algo muy grave que está sucediendo en Santiago del Estero. De eso va a tratar Desafío 2019 el día de hoy. Vamos a empezar hablando de fútbol. ¿De fútbol? Sí, vamos a empezar hablando de fútbol. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué imaginan ustedes? Estamos viendo el partido. ¿Qué imaginan ustedes que hicieron, no todos, pero varios de los jugadores que ayer estuvieron en el Superclásico? De un torneo que le llaman Superliga, pero que la verdad que de Super tiene muy poco. ¿Qué estuvieron haciendo después del partido? Estuvieron con sus familiares, seguramente. Algunos habrán revisado el partido, probablemente. Los de River habrán visto cómo definimos mal y no pudieron ganar, probablemente. Pero además de eso, y de algunas otras cosas que hicieron, hubo varios jugadores, tanto de River como de Boca, que se comunicaron con sus respectivos gerentes donde tienen depositado el banco, y se acababan de enterar de que hay cepo. ¿Qué hacemos con el dinero? Créanme que esto sucedió con jugadores de River y con jugadores de Boca. Y ninguna originalidad, porque eso que se preguntaron jugadores de River y jugadores de Boca ayer a la noche, ¿qué hacemos mañana con los dólares que tenemos? Y los jugadores de River y de Boca vayan si los tienen. Es lo que se está preguntando, y están actuando en consecuencia una parte considerable de la población. Minoritaria, pero importante, que es la población que tiene dólares. ¿Por qué? Porque desde ayer, desde hoy en realidad, rige en este país un cepo. ¿Qué es un cepo parcial? ¿Que se parece a un cepo? Es un cepo. Ni en la más pesadillesca de sus ensoñaciones, Mauricio Macri hubiera pensado, no 4 años atrás, no 3 años atrás, un año atrás,
2 meses atrás que iba a terminar su gobierno en default y en cepo. Después de que, como van a ver ahora, durante la campaña y luego de asumir él, Frigerio, Peña y todos los funcionarios, decían sobre el cepo con el que terminó el gobierno anterior y sobre el default y los problemas de deuda que dejó de herencia el gobierno anterior, con los fondos buitres, por ejemplo, habían dicho esto. Porque el cepo era un lugar donde nosotros nos sentábamos sobre los dólares que teníamos y los administrábamos. Ahora parece ser que los dólares se acabaron. Va a haber un único mercado de cambios, como tiene el resto de Latinoamérica. Las cosas que ya hemos hablado. Y para que vengan las inversiones en la Argentina tenemos que eliminar el cepo. ¿Quién va a poner un dólar en la Argentina, un peso en la Argentina si te queda atrapado, si no puedes disponer? Pero si eliminamos el cepo el otro día, ¿no puede ser que se produzca una mega devaluación? Pero a ver, eso es si vos crees que la Argentina no devaluó. Gente trabajando con honestidad y vinculándonos con el mundo, no va a haber más cepo, porque la Argentina va a volver a recibir inversiones, empezando por los argentinos. No tenemos dólares en las reservas. ¿De qué te sirve el cepo? Si yo te toco el timbre y te digo, quiero importar, y no tenés dólares en las reservas, ¿qué me decís? There's no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. With the level of support that we are receiving from the countries, especially from the United States of America. Nosotros queremos dejar de ser un país que es catalogado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes. Increíble. Empezar así y terminar como está terminando. Y en el más pesadillesco de sus sueños, Macri hubiera imaginado este final. Ahora, la necesidad tiene cara de hereje. Y esto que está haciendo, con críticas, con objeciones, ahora enseguida vamos a profundizarlas con Emanuel, se lo venían pidiendo, sugiriendo economistas de distintas vertientes económicas, incluso de su propio gobierno. Es más, quien convence a Macri de hacer esto, con todas las críticas, nuevamente, y objeciones que tiene, fue Hernán Lacunza. Macri tuvo que dejar de lado el dogmatismo libremercadista que caracterizó sus 4 años de gobierno para, hacia el final, hacer pragmatismo. Pragmatismo de emergencia, para tratar de llegar rengueando, ¿no? Los yanquis dicen pato rengo, ¿no? Pato rengo, el presidente que hacia el final de un mandato va perdiendo poder. Y tiene que desdecirse de todo lo dicho, lo veíamos recién, para poder llegar rengueando, y ojalá lo logre, por el bien de todos, por el bien de la democracia, ojalá lo logre llegar al 10 de diciembre. Y la verdad que creo que sí. Y eso en alguna medida, digamos, una subjetividad, tiene algún mérito el propio Macri en haber elegido al ministro que eligió, que tiene más capacidad, más experiencia, que de ninguna manera es el día y la noche respecto a Duhovne, no es un heterodoxo ni nada que se le parezca, pero que tiene más capacidad, tiene más experiencia que el ministro anterior y que logró convencerlo de que un avión que se estaba yendo a pique necesitaba, en primer lugar, ser nivelado. Y para ser nivelado tenía que dejar de lado esa tosudo empacamiento de dogmatismo libremercadista que caracterizó a su gobierno. El hashtag del programa es Lunes Blue. Hoy fue un día, como muchos economistas esperaban, en materia de dólar oficial, muy tranquilo. Es cierto que no hubo actividad en Estados Unidos. El dólar oficial, el dólar Banco Nación, bajó, cerró en 57. Los economistas creen que nadie se atreve, la situación es tan inestable, pero creen que con el dólar oficial no debería haber demasiado problema. Pero el cepo hizo que apareciera, como hay restricciones, cada vez que hay una restricción, aparece
una alternativa, que es el tan conocido dólar ilegal llamado dólar blue, y que hoy cerró en 64. El dólar blue, el dólar que se transa en los circuitos marginales, en los circuitos ilegales. Y eso desata un riesgo, que es base del dólar blue, que ya ha pegado un salto y que no se sabe en dónde se va a estacionar, si se estaciona el punto de referencia para, por ejemplo, la remarcación de precios, o va a ser la remarcación de precios atada al dólar oficial. Dudas que tienen los economistas más calificados, dudas que se irán viendo con el correr del tiempo. Usé la metáfora en una nota que escribí, la del avión. Recién dije un avión que se venía a pique. Y es razonable que si un avión se está viniendo a pique, el piloto, en urgencia, tenga que tomar medidas de emergencia. Y lo primero que un piloto, cuando un avión se está viniendo a pique, es tratar de nivelarlo, como sea. Tratar de nivelarlo y que llegue a destino de buenas maneras y salvar a todos los pasajeros y a la tripulación. Se entiende que Hernán Lacunza, que el gobierno en general, en esa situación se ocupe de lo urgente. El avión se estaba viniendo a pique no por la crisis social, no por el malestar de la población, el avión se estaba viniendo a pique porque las variables financieras estaban colapsando. Es entendible en esa situación que se ocupen de eso. Ahora en el avión viajan 44 millones de argentinos. Y el gobierno se está ocupando, y está bien, se está ocupando de que el avión se nivele. Ahora también hay 44 millones de argentinos que la están pasando mal, y cada vez peor. No todos, pero una gran mayoría. Y los que no la están pasando mal, están nerviosos, están angustiados, están preocupados, e incluso hay mucha gente sensible que no quiere vivir en un país donde la mayoría, aunque a ellos les vaya bien, la mayoría la esté pasando mal. Entonces pregunto, nivelado el avión, ¿no es momento de que el gobierno se ocupe de qué pasa con el resto de los pasajeros? Ha tomado medidas muy mezquinas, muy tacañas. En las anteriores, en los aumentos salariales, dádivas realmente muy pequeñas dada la crisis que se ha desatado. Y no ha tomado ninguna medida de las que los economistas más sensatos le están pidiendo. Por ejemplo, retenciones. Retenciones no solo porque el negocio del campo con un dólar a 60 o a 57, o si hacen negocios en el circuito marginal a 64, es mucho más rentable, sino también porque las retenciones sirven para frenar el aumento de los precios de los productos que se exportan. Y el gobierno ha mantenido increíblemente las retenciones, no solo las ha mantenido, sino el hecho de retenciones se cobran pesos por cada dólar exportado. Con un dólar más alto, el peso que pagan cada vez vale menos, o sea, están pagando menos retenciones que antes. ¿No sería sensato, como mínimo, que vuelvan a pagar lo que pagaban, lo poco que pagaban de retenciones? El gobierno con el campo se ha comportado, le ha cumplido casi todo sus promesas. Por eso digo, nivelar el avión está bien. Que no se venga a pique el avión, porque si el avión se viene a pique, los primeros que sufren son los que peor la están pasando. Ahora, una vez nivelado, ocúpense un poco más de la gente. Nos vamos ahora a un análisis con alguien mucho más calificado que yo sobre lo que está pasando en la economía. Emanuel Álvarez Agis. Con ustedes de zapatilla y remera, es su look. Muy buenas noches, Emma. Buenas noches, Marcelo. Bueno, contanos. Mira, vamos a desafiar las corridas, en plural, porque creo que lo que ha pasado es un tanto paradójico. A ver, recordemos que la primera medida del ministro entrante fue
lo que ahora llamamos reperfilar la deuda. Ajá. Esto quiere decir patearla para adelante, básicamente. Es decir, no la puedo pagar ahora, la voy a patear para adelante, en un esquema que todavía no es claro cuál es, pero con el entendimiento de cuál era la apuesta. Acordate nada más que hace una semana. Es decir, como pateo para adelante 12.000 millones de dólares que vencían entre hoy y el 30 de diciembre, Eso es les caps, les links, todas esas letras. todo lo que vencía pasado a dólares eran 12.000 millones de dólares. Como pateo para adelante eso, la gente va a percibir que el Banco Central está mucho más holgado y entonces se va a calmar. Ahora, finalmente lo que pasó es que como el gobierno puso en duda su propia capacidad de pagar la deuda, la gente, lejos de calmarse, se puso más nerviosa que incluso las últimas semanas, que ya estaba muy nerviosa. Y ese nerviosismo, ¿en qué se manifestó? En una salida de depósitos de los bancos. Por eso, paradójicamente, lo que pasó es que con esa medida se transformó una corrida cambiaria, o sea, una corrida para ir a comprar dólares, mucha gente yendo a comprar dólares, en una corrida bancaria, mucha gente yendo a retirar depósitos de los bancos, y en particular no cualquier tipo de depósito, sino dólares que están depositados en los bancos. Claro, porque dicen que en materia de depósitos a plazo fijo en pesos está bastante tranquilo. El nerviosismo, la histeria y el retiro masivo. Hoy hubo desmayos en bancos, hubo situaciones difíciles, el viernes también. Pero no así con los depósitos en pesos. Exacto. Déjame primero sacarle una foto y hacer zoom en la primera placa a la caída de depósitos en dólares, al retiro de depósitos en dólares del cual estamos hablando. Fíjate, esto va desde agosto del 2018 hasta la última fecha y la caída está básicamente sobre el último tramo del cuadro, donde vos tenías por parte de privados, no estamos acá sumando los depósitos que tiene el sector público en dólares, una caída que fue de 37.000 a casi 29.000 millones de dólares. O sea, 33.000. De 33.000, perdón, a 29.000. O sea, 4.000 millones de dólares de caída en nada más que 3 semanas. Además tengamos en cuenta que muchos de los dólares están en plazo fijo. Es decir, no es que los dólares vencieron el viernes y hoy. Van venciendo. Algunos están a la vista en cajas de ahorro, pero otros en plazo fijo que tienen vencimientos. Es decir que aunque todos quisieran retirar los dólares, eso no se puede hacer en un solo día. Que ocurra esa caída es un indicio, veremos cómo sigue, de que la corrida bancaria, como dice Emanuel, contra los depósitos en dólares, es potencialmente mucho mayor. Ahora, fíjate que esto, como cualquier foto que hace zoom, ¿cuál es el problema cuando las fotos hacen mucho zoom? Que a veces distorsionan. Digamos, cuando vos mirás esto muy de cerca, fíjate que lo que estamos viendo son unos pocos meses, la caída parece muy fuerte. Entonces, por eso nos trajimos en la siguiente placa, más que la foto, la película de lo que los argentinos tienen en dólares depositados en los bancos. Fíjate, desde el 2003... De cero. Sí, en el prácticamente. 2003 eran casi 2.000 millones de dólares hasta la fecha. Primer punto, la foto que vimos recién es esta puntita bien chiquitita que se ve acá. Ajá. Esta caída de acá a acá. Ahora, fíjate cómo es esta historia, digamos, y esto es interesante para pensar también lo que viene. 2003, cero confianza en el sistema financiero, la gente prácticamente no tenía depósitos. A medida que se empieza a recomponer el sistema financiero, los depósitos llegan a 15.000 millones de dólares en mediados del 2011. Y fíjate que de ahí, de 15.000, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a caer. ¿Qué pasa en el 2011? Que los depósitos en dólares en el sistema financiero empiezan a caer. Hay crisis externa. 2011. La crisis externa fue en el 2009. ¿Qué pasa en el 2011? Se pone el cepo. ¿Tan temprano? Exacto. Cristina gana con el 54% en el 2011 e inmediatamente empiezan las restricciones a la compra-venta de dólares. La gente que dice, si no me están dejando comprar dólares, no los voy a poder. En algún momento no los voy a poder sacar, los empieza a sacar en un drenaje que primero es fuerte, fíjate que las caídas primeras son fuertes, y casi volvés a niveles del 2006. Después, ¿cuándo está el siguiente salto para arriba? Cuando vuelve Macri, porque Macri, ¿qué dice? Tranquilos que acá van a llover dólares, empiezan a llover dólares de endeudamiento. Macri dice, siempre vamos a respetar las deudas, siempre vamos a respetar el sistema financiero, nunca vamos a tocar esos dólares. Claro, lo que veíamos al comienzo. Segunda gran medida, se hace un blanqueo de capitales para traer un poquito más de dólares y los dólares llegan a tocar un máximo de casi 33.000 millones de dólares
de depósitos de argentinos en el sistema financiero y ahora tenemos esta nueva caída. Pero fíjate que el sistema argentino ha resistido con muchísimos menos dólares. En la última te voy a explicar bien claro para que entendamos primero cómo es el sistema de depósitos en dólares en Argentina y segundo, cómo era en 2001, que es por ahí el fantasma que estamos teniendo todos en la actualidad. Vamos a la tercera placa donde vamos a ver los números bien en detalle para que no quede ninguna duda de si están, no están y dónde están los dólares. Déjame concentrarme primero en el primer renglón, ¿sí? 28 de agosto, último número oficial, 28.000 millones de dólares depositados en el sistema financiero. Que están encajados, quiere decir que tienen un respaldo en el Banco Central, prácticamente casi la mitad. O sea, por cada $1.000 que uno deposita en el banco, los bancos, la mitad se lo dan al Banco Central, se contabiliza eso como reservas y el Banco Central se los guarda. De hecho, hoy los números de reserva cayeron mucho. El Banco Central emitió un comunicado diciendo, ¿por qué cayeron las reservas? Porque preveíamos que iba a haber retiro de dólares, entonces parte de esos 12.950 de manera precautoria fueron distribuidos entre los bancos para que los bancos tuvieran la liquidez y responder a la promesa que está haciendo el gobierno. El que quiere retirar dólares va a retirar dólares, el que quiere retirar pesos va a retirar pesos. Un poquito más de la mitad está prestado a agentes económicos que pueden generar dólares. O sea, por eso esto es un banco, ¿no? Porque vos depositas $1 y cómo funciona el sistema efectivamente. La mitad queda guardada en el Banco Central precautoriamente, la otra mitad se la prestamos, pero no se la prestamos a un kiosco, sino, por ejemplo, se la prestamos a un exportador. Con lo cual, tarde o temprano, ese dólar vuelve, ¿sí? Y por eso esto es un banco y no es una caja de seguridad, digamos, porque claramente un ahorrista podría decir, bueno, pero ¿por qué? Si yo puse $1, 50 centavos lo prestaron. Porque es un banco, claro. Digamos, no es una caja de seguridad. Y fíjate que eso suma casi 30.000 y las reservas totales son 60.000, de las cuales la mitad son los depósitos en dólares, ¿sí? Fíjate cómo era la situación en 2001. En 2001 había 44.000 millones de dólares depositados en el sistema financiero argentino. Con la locura de la convertibilidad, que uno llevaba 100 pesos al banco y depositaba $100. ¿Cuánto estaba guardado en el Banco Central? 6.000. Nada más. Casi nada. ¿Y cuánto estaba prestado? 36.000, pero a cualquiera. O sea, vos podías sacar un préstamo en dólares, había que leer muy finito el contrato, por más que no generabas ni $1. Y fíjate cuánto eran las reservas del Banco Central, 20.000. Un disparate. O sea, los depósitos en dólares en el sistema financiero eran prácticamente el doble, más del doble, que las reservas del Banco Central. O sea, dentro de todo, este esquema lógico es mucho más sensato que lo que había en la convertibilidad. Por eso hoy la apuesta del Banco Central para frenar una corrida bancaria, que es lo que dice cualquier libro de texto, el libro de texto dice dos cosas. Si usted sabe que el banco ya está fundido, cierre el banco o que el Banco Central le dé dinero para evitar que funda. Ahora, si usted sabe que el banco está sólido y la corrida es producto del pánico, lo que usted tiene que hacer es devolver el dinero para que en algún momento, cuando llegue el ahorrista número 148 al banco y diga, che, 147 tipos atrás mío pudieron sacar los dólares, yo también. Bueno, debe ser que no pasa nada. Y entonces los empieza a dejar y paulatinamente la corrida frene porque la gente se dé cuenta que efectivamente sus dólares están en el Banco Central. Esa es la apuesta de la CUNSA. ¿Le va a funcionar? Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? De vuelta, tenías una sola corrida, una cambiaria. ¿Cómo se administra esta cuestión? En general, vos lo que decís es, si los dólares no me alcanzan para todos, pongo un control de cambios. ¿Para qué? Para evitar el mal peor, que ¿cuál es? Defoltear la deuda. Porque esa es la señal de, ya no tengo ni $1, ni siquiera puedo pagar los compromisos que asumí. ¿Qué hizo el gobierno? Invirtió la cuestión. Pateó la deuda para adelante para después terminar poniendo un control de capitales. Entonces, lo que era una corrida cambiaria lo transformó en una corrida bancaria y ahora está tratando de instrumentar todas las medidas necesarias, las de el domingo, digamos, van en el buen sentido, pero de vuelta con una situación que es muchísimo peor a la inicial y con una demora en implementar estas medidas que estaban cantadas que había que tomarla la primera semana después de las PASO
que nos llevaron a perder 10.000 millones de dólares. Yo sé que preguntarle a un consultor es difícil, pero es la pregunta que te hacen todos. ¿Pensás que les puede salir bien, entendiéndose por bien, como usando la metáfora mía, nivelar el avión y que aterrice? Creo que depende fundamentalmente de algo que lamentablemente en estos 3 años y medio no hemos visto, que es no cometer errores no forzados. No cometer errores no forzados. Déjame darte un ejemplo muy claro de un error no forzado. Ir al Fondo Monetario Internacional en el año 2018. No era necesario. Si vos le preguntás a 9 de cada 10 economistas, te dicen en el año 2018, esa crisis no era como para ir al Fondo Monetario. Lo discutimos acá. Cuando vos fuiste al Fondo Monetario, ¿cuál fue la señal que leyó el mercado? La crisis era mucho más grave que lo que todos imaginábamos, entonces gatillaste un evento que es mucho más complejo. Si hoy los dólares están, y efectivamente están, lo que tiene que hacer el Banco Central es decir, vengan a buscarlos. En algún momento la gente va a entrar en razones y va a ver que esta situación de pensar que el banco no tiene los dólares salió de escena y entonces el proceso va a empezar a acomodarse naturalmente. Le das una chance. Le doy una chance. ¿Recomendación? Creo que ya lo hemos recomendado, pero me parece que es el libro que tendríamos que estar leyendo todos. Alan Greenspan, La era de las turbulencias, un banquero central que cuenta cómo manejó no una, sino 3 o 4 crisis financieras, si no me falla la memoria. Emanuel Álvarez Agis, un lujo que tenemos en el programa. Les dije, no va a ser todo economía, vamos a hablar ahora de política con 3 prestigiosos analistas. Desafíos para el gobierno que viene, desafíos para la oposición, José Nathanson con qué va a quedar del pueblo macrista y hacia el final la mirada poderosa. Desafío 2019. De izquierda a derecha, y me parece que en materia ideológica la etiqueta más o menos corresponde. Marcelo Leiras, politólogo de la Universidad San Andrés, Alejandro Katz, ensayista, Vicente Palermo, miembro del Club Político Argentino, un nucleamiento de intelectuales de apoyo a este gobierno, que quiero decir ha tenido una iniciativa, él junto a Ale Grimson, muy valiosa, que es haber armado un debate del que participaron de los 2 lados de la grieta. Y la verdad tuve el honor de moderar ese debate, fue muy fructífero y ojalá sirva como embrión para que, no digo nos pongamos de acuerdo porque eso no sucedió ni sucederá nunca, pero para que el diálogo enriquezca. Así que a los 3 gracias por venir y con la inestimable aquí compañía de nuestro columnista José Nathanson. A los 3 gracias por venir, en serio. Desafíos que por delante. Empecemos por la oposición. La oposición del próximo gobierno, a menos, Vicente, que tengas alguna objeción a eso, todo indica que va a ser el macrismo. ¿Qué le espera? Bueno, no tengo objeciones ni de derecha ni de izquierda respecto a tu pregunta. Y a mí me parece que, digamos, uno de los desafíos importantes yo diría que hay 3 por lo menos. Uno es reconstituirse, no desmoralizarse, entender que hay una parte importante de la sociedad argentina que quiere conciliar de un modo determinado democracia y capitalismo, digamos, y que quiere profundizar, llevar adelante un proceso modernizador tras una experiencia que está saliendo muy mal, finalmente, por muchas razones, no importa. Pero a mí me parece que la reconstitución de ese campo es fundamental para la democracia y para el futuro social y político de la Argentina, digamos. Alejandro. Por no hablar de economía. Perdón, sí. No terminé. Dale. Me parece que hay otros 2 aspectos, los digo rápidamente. Uno es luchar por las continuidades, luchar porque las cosas buenas que se hicieron, que no son pocas,
exigirle al futuro gobierno que las cumpla. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, avances en el terreno republicano institucional, que son importantes. Por ejemplo, transparencia en la información pública, por ejemplo, transparencia y, digamos, un comportamiento republicano en los medios públicos. Bueno, hay una cantidad, pero no quiero monopolizar la palabra. ¿Ale? Bueno, lo que dice Palermo es muy razonable, quiero decir, son cosas con las que uno puede estar de acuerdo. Yo creo que el desafío principal para la oposición y para el gobierno en los próximos años es reconstruir lo que yo llamaría la amistad cívica. Amistad cívica. Amistad cívica. Amistad cívica quiere decir recrear las condiciones para que todo el mundo sienta que es parte de una misma comunidad política, dentro de la cual se van a resolver los conflictos a través de los instrumentos de la democracia. Creo que eso no está ocurriendo. Creo que tanto el gobierno anterior como este han exacerbado contradicciones muy reales de la sociedad argentina. Yo no creo que lo que llama la grieta sea una ficción, creo que expresa conflictos muy profundos y muy antiguos, y creo que si tanto la oposición como el gobierno siguen actuando tribalmente, es decir, respondiendo solo al nosotros frente a ellos, este país no tiene ninguna salida. Y desgraciadamente no veo ninguna evidencia hasta hoy de que esto esté presente en la agenda de ninguna de las coaliciones que se enfrentan. ¿Marcelo? Bueno, yo creo que para la futura oposición el desafío es mantenerse unida, y eso implica redefinir el acuerdo partidario que sostuvo a lo que era Cambiemos y ahora se presenta como Juntos por el Cambio, ¿no? El primer paso de eso va a ser definir cuál será el liderazgo personal. Yo creo ¿Qué es lo que va a hacer Macri? Sí, a mí me parece muy difícil que Macri tenga destino como líder de esa coalición. Creo que existe alguna probabilidad de que encabece alguna expresión más corrida hacia la derecha, pero me parece muy difícil que pueda colaborar con la rearticulación de algo parecido a lo que hoy es Juntos por el Cambio. ¿Y no es descartable su pase a retiro? No, tampoco. Pero sí creo que conserva el apoyo de un segmento de derecha, diría yo, francamente de derecha, que probablemente pueda entusiasmarlo para continuar haciendo política. No me parece que eso pueda ser el eje de una futura oposición, más bien al contrario, creo que son los elementos más moderados de PRO y los gobernadores e intendentes radicales quienes deberían intentar sostener algo de este armado que han tenido estos años, cosa que no va a ser sencilla, porque el radicalismo tuvo un lugar muy marginal dentro del esquema de decisiones del gobierno nacional, y los liderazgos más jóvenes que queden dentro de PRO van a tener que también redefinir tanto una actitud respecto de sus socios internos como respecto al gobierno nacional, ¿no? Tengo una pregunta para Tito, a raíz de una nota que escribió Alejandro Katz en La Nación el domingo, en donde Alejandro planteaba que hay dos Argentinas, ¿no? Algo así, estoy resumiendo brutalmente lo que había escrito. Una Argentina liberal, aperturista, cercana a la globalización, referenciada en el campo, en las clases medias, una Argentina en los conurbanos, peronista, más dependiente del Estado, con una mirada diferente sobre la apertura de la economía. La pregunta es, desde tu punto de vista, Tito, ¿esas dos Argentinas son reconciliables políticamente o están condenadas a chocar para siempre? Primero hay un nivel político que tiene que ver con lo que muy bien decía Alejandro y que tenemos ejemplos tristes en Lilita Carrió diciendo la República soy yo, ellos son enemigos de la República, y en Cristina Fernández de Kirchner diciendo Macri es el mal. Entonces, mientras las cosas sigan así, estoy de acuerdo con Alejandro, ese es un nivel que es muy importante. Y el otro nivel es la comprensión de que hay que salir del empate, pero para salir del empate hay que distribuir costos, porque hay... ¿Qué serían los costos, Vicente? Distribuir costos es, por ejemplo, pensar en cuál es el precio y cómo distribuimos para alcanzar el equilibrio macroeconómico, cuál es el precio y cómo lo distribuimos para alcanzar competitividad sistémica,
¿Y cuál es el precio y cómo lo distribuimos para integrarnos al mundo? Si no hacemos eso, la Argentina no tiene futuro económico. Ahora, de ese futuro económico depende la prosperidad y depende también la posibilidad de una equidad mayor. Pero para eso hace falta, por ejemplo, hace falta administrar el tipo de cambio, ¿no? Administrar el tipo de cambio no es una cuestión de un economista, es eminentemente una gestión política. La puja distributiva que la Argentina tiene es una cuestión política y hay un poder de veto que tiene que ver con las corporaciones, con una cantidad de organizaciones sociales que tiene un fuerte poder de veto y es extremadamente conservador, y hay otro poder de veto que quizás tenga que ver con los sectores más dinámicos, pero al mismo tiempo son liberales económicamente liberales por situación, digamos, porque digamos, lo que quieren es la más absoluta libertad de movimiento de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, conciliar eso se puede, yo creo que se puede, pero para eso hace falta la comprensión una comprensión común de los problemas. Por ejemplo, mala política económica, pero buena política, digamos, herética, porque no queda más remedio. Las retenciones. Vos hablabas de las retenciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos que son necesarias las retenciones. Cuando Macri las sacó a principios de su gobierno, a mí me pareció muy mal. Y lo dije públicamente. Ahora, sabemos que las retenciones son un mal instrumento de política económica en el largo plazo. No son un buen instrumento de política económica. Pero el problema es que hay sectores que piensan que las retenciones son perfectas, no que son necesarias a veces, sino que son perfectas. Los paso ahora al desafío del próximo gobierno, suponiendo, todos estamos creo en acuerdo con eso que va a ser Alberto el presidente. Argentina no es la Argentina del 2003, ni por cuestiones locales, ni por contexto internacional. Un nuevo gobierno genera naturalmente expectativas y eso puede llevar a desilusiones, a fracasos. ¿Qué desafíos ven ustedes? Yo lo que veo, Marcelo, es una situación muy compleja por la naturaleza de los actores que integran la coalición que va a gobernar. Yo creo que Argentina está dividida entre dos coaliciones conservadoras. Una liberal conservadora, que es liberal en lo económico, pero nada más, y otra que es conservadora popular en la tradición histórica del conservadurismo popular argentino. Va a asumir el gobierno una tradición integrada por gobernadores como Infran, intendentes como Espinosa, sindicalistas como Moyano. No me parece que sean los actores, por supuesto que la pretensión de que eso sea la centroizquierda, me parece decir que es un ejercicio de buena voluntad es excesivo, pero no hay forma de sostener que esa coalición tenga una voluntad transformadora. Yo creo que el problema es que todos los factores de poder argentino son agentes refractarios a las reformas. No a la reforma estructural, a la reforma laboral, a la idea de que un país merece estar en permanente revisión, en permanente transformación, en permanente cuestionamiento de sus estructuras. Lo que tenemos son actores que bloquean cualquier cambio, y los que integran la coalición que va a ser gobierno tienen una muy larga experiencia de bloqueo. Yo creo que no hay capacidades para entender ni el país ni el mundo, y sintetizo en esto. Se habla de modernización, siempre se habla. No discutamos qué es la modernidad, que ha consumido bibliotecas inmensas para ser definida, pero yo diría, hay tres cosas fundamentales. Un estilo de desarrollo que se aleje de la primarización, unas formas de sociabilidad que horizontalicen las relaciones y permitan que cada individuo sea parte de su origen en términos profesionales, sociales, religiosos, pero no solo movilidad social, sino también cultural, etcétera. Y la producción de ciudadanía. Entonces vos tenés el gobierno actual que se propone una modernización económica, pero que resiente la producción de ciudadanía al producir pobreza. El gobierno anterior que verticaliza las relaciones sociales,
al establecer un liderazgo muy poco moderno, muy verticalista, primariza la economía y, digo, si no hay una discusión acerca de cómo avanzar en estas tres dimensiones, todo va a fracasar. No hay forma de que no fracase. ¿Tu mirada, Marcelo, es tan pesimista? Yo tengo una lectura distinta. Yo creo que el principal desafío del próximo gobierno es recuperar el crecimiento. Y comparto parte de lo que se ha mencionado anteriormente. Para recuperar el crecimiento es muy importante definir cuál es el tipo de cambio que puede estimular las exportaciones, y creo que hay cierto consenso alrededor de la idea de que recuperar el crecimiento sin estímulo a las exportaciones no es posible. Sin embargo, creo que los recursos políticos para llevar esto adelante yo lo describiría de un modo un poco distinto. En primer lugar, no me parece que el enfrentamiento entre kirchnerismo y antikirchnerismo tenga hoy el formato ni la intensidad que tuvo en 2015. Estamos en 2019. Y eso creo que tiene una expresión electoral. La coalición que integra el kirchnerismo sacó 49% de los votos. No sacó 38% de los votos, ni sacó 30% de los votos. Es ostensiblemente una coalición que, tanto en sus candidaturas como en su apoyo electoral, incluye al kirchnerismo, pero excede largamente al kirchnerismo. Y eso también me parece que indica que el kirchnerismo también se ha redefinido. No es el kirchnerismo de 2015. El kirchnerismo que integra el Frente de Todos es otro kirchnerismo. Entre otras cosas, un kirchnerismo que, desde mi punto de vista, en mi lectura del discurso de Cristina Fernández, no define a Macri como el enemigo o como el malo. Bueno, ayer Cristina tuvo tuiteó algo que dijo, un tuit de algo que dijo en el último acto. Tenemos que ayudar. Exactamente. Yo creo que la posición es muy distinta y creo también que en la definición del Frente de Todos hay un reconocimiento de que el tipo de coalición que hace falta para sostener una política que permita recuperar el crecimiento es una coalición más amplia que la coalición electoral que se ha formado hasta el momento. De modo tal que yo creo que la vocación es muy distinta, la definición de la posición propia del próximo oficialismo es muy distinta, la definición de la oposición también es muy distinta, y esto es lo que me hace a mí ser bastante más optimista. A los tres un placer, gracias por venir. Nos vamos con José ahora a ocuparnos de los que van a ser minoría, pero en el país las minorías son muy importantes. En particular, y esto es a título personal, para los que pensamos que el bipartidismo es un buen sistema político. Nos vamos a ocupar del pueblo macrista, lo que queda del macrismo. Con José, ahora enseguidito. Bueno, José, está planteado. Efectivamente, Marcelo, más allá del grado de fracaso con el que termina este gobierno, si fracasa mucho, poquito o muchísimo, son las tres opciones que se barajan en este momento. Muchísimo, digamos. Muchísimo, mucho o bastante, digamos, hay tres opciones. Está claro que el tercer experimento no peronista desde la recuperación de la democracia fracasó, digamos. Mirta ayer dijo Macri fracasó. Después, medio arrepentimiento, medio presiones, le pidió perdón. Sí, una palabra que en el imaginario macrista, la idea de fracasado es una palabra muy lacerante. Es una palabra es como decirle ineficiente a un macrista. Está en el corazón simbólico del macrismo la idea de los CEOs exitosos y demás. Pero bueno, quiero decir, Mirta tocó una fibra y es intuitiva para algunas cosas la señora. Más allá de cómo termine fracasando el gobierno, el pueblo macrista va a seguir, la sociedad macrista va a seguir existiendo, va a seguir estando ahí. Cuando uno dice la sociedad macrista, uno puede ir a la tradición. Vamos a ver una placa donde reflejamos la tapa de un libro, se llama Los orígenes del antiperonismo, un libro de Jorge Nalim, donde rastrea los orígenes del antiperonismo y dice, el origen del antiperonismo uno lo puede buscar hasta en el siglo XIX, hasta el antirrocismo, hasta la crítica a la concentración del poder, hasta la crítica al primer irigoyenismo, ¿no? Este discurso antipersonalista de la facción alvearista del primer... del antipopulismo. Al antipopulismo, a la demagogia. Todo eso es un eco histórico que después va condensando en una identidad muy fuerte, que es la identidad antiperonista, que es la identidad sobre la cual se construyó el liderazgo de Mauricio Macri, y que es la identidad que va a seguir después del fracaso de Macri. Uno sabe que el pueblo macrista
Uno lo puede definir a partir de la edad, cuanto más viejo, más voto a Macri. Uno lo puede definir a partir de la clase social, cuanto más nivel económico, más voto a Macri. Y uno lo puede definir, lo hemos hecho 50 veces en este programa, a partir de la procedencia geográfica. Zona núcleo del interior, barrios de clase media de las ciudades de los grandes centros urbanos, voto a Macri. Eso es el macrismo. Es un sector grande, es el 35, 40% de la sociedad. Es un sector que ha descubierto nuevos repertorios, me parece a mí, o que ha ido construyendo nuevos repertorios de lucha. Vamos a ver una foto de la movilización de la marcha. Después estuvieron los cacerolazos del 2011, el 2012, el 2013. Todo eso fue confluyendo hasta el triunfo de Mauricio Macri en el 2015 y su reafirmación del 2017. Por eso las fotos que vamos a ver ahora, yo creo que son un problema. Son fotos tomadas por muchos medios opositores, de las marchas macristas, de las marchas del campo, de las marchas de los cacerolazos. Por ejemplo, esta señora de Recoleta con la empleada doméstica caceroleando. Vamos a ver otra foto. Esto es de la época de Cristina. De la época de Cristina, mira, esta democracia me perjudica, fuera montos asesinos. Una típica foto, había también del domingo, donde se veía también Cretina, Cristina y qué sé yo. Vamos a ver una tercera foto donde vemos unas señoras rubias con tapados... Bueno, no sé si son de bisón o qué, pero con tapados de piel. Caritos. Seguramente son caros, caceroleando frente a lo que parece ser la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Hay una figura retórica que es la sinécdoque. Sinécdoque. Sí, es una figura retórica, se usa mucho en literatura, que es confundir la parte con el todo. Yo creo que es un problema pensar que el macrismo se reduce a esto, o que el no peronismo se reduce a esto. Me parece que es un problema... reducir al macrismo a 4 viejas de Recoleta, por decirlo brutalmente. Me parece que es un problema, es mucho más diverso, mucho más heterogéneo. Hay un sector de la sociedad que, insisto, no es un 15%, no es un 10%, un 5%, es un 40%, un 35%, que piensa que el peronismo es un problema. Que piensa que el peronismo es un problema para la Argentina. Y yo creo que el peronismo, y creo que está, y con esto por ahí es la tesis, la mínima tesis de esta columna, yo creo que Alberto Fernández tiene esto en la cabeza. Cuando Alberto va y decide cerrar su acto en Córdoba, cuando Alberto habla con Perotti, el gobernador Perotti electo de Santa Fe, de construir un peronismo para el centro del país, de ir al territorio comanche, a Córdoba, Santa Fe, yo creo que el peronismo no puede desentenderse del pueblo macrista, porque el macrismo habrá fracasado, mucho, muchísimo, bastante, pero el pueblo macrista va a seguir existiendo y va a haber que convivir con él. Un lujito, como siempre, la columna de José. Vamos a dar un breve corte y cuando volvamos, ese segmento que nos da mucho orgullo, la mirada poderosa. Un caso de gatillo fácil, un fusilado que vive y los problemas que está atravesando Santiago del Estero. La mirada poderosa con las cronistas villeras del colectivo después de este brevísimo corte.